Mateo capítulo 9, verso 36, vamos a hablar bajo el tema el gozo de la compasión. A veces compasión puede confundirse con lástima, ¿verdad? Y de verdad que en la lástima no hay gozo, porque la lástima es simplemente un sentimiento que nosotros experimentamos cuando vemos una necesidad. Pero la compasión es distinta, porque la compasión no solamente nos hace sentir por un momento quizá tocados por lo que estamos viendo, sino que eso nos mueve a nosotros a hacer algo. Y el movernos a hacer algo es lo que causa en nosotros gozo, ¿verdad? Mucha gente mira necesidades, pero no hace absolutamente nada con la necesidad que está viendo. Y simplemente llora un rato y después se le olvida lo que sucedió. Entonces procuremos nosotros de alguna manera ser compasivos en lugar de ser personas que simplemente sienten lástima por algo o por alguien. Bueno, Mateo capítulo 9 y verso 36 dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, por esta bendición que tú nos das de poder acercarnos a ti, sentarnos, oh Dios de la gloria, a la mesa, para que tú, oh Dios bendito, nos des ese alimento que nos fortalece, que abre nuestro entendimiento, precioso Dios, que abre nuestros ojos para poder mirar en medio de un mundo de oscuridad, en medio, Señor, de un reino de tinieblas. Oh Dios de la gloria, es tu luz la que resplandece, oh Dios bendito, y es tu palabra la que alumbra, Señor, nuestro camino y nos enseña, oh Dios de la gloria, por la senda que nosotros debemos caminar. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendícenos en esta mañana con tu palabra, Señor, y habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Que este día, Señor, no sea un sermón más, no sea, oh Dios de la gloria, una predicación más, sino que podamos salir de este lugar, Señor, con principios nuevos en nuestros corazones, habiendo recordado quizá o aprendido algo nuevo, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. La compasión, mis hermanos, tiene mucho que ver con la empatía. La empatía, según el diccionario, es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, entender y compartir sus emociones, sentimientos y perspectivas. Implica ser capaz de comprender y sentir lo que otros sienten sin juzgarlos, sino más bien mostrando compasión, apoyo y solidaridad. A veces podemos sentir compasión por alguien y al mismo tiempo juzgarlo, ¿verdad? No, pobre, lo que le pasó, no, que aquí estoy para apoyarte, pero se me hace que se lo buscó, se me hace que por andar haciendo esto es que le sucedió. Y ahí nos empezamos a salir realmente de lo que es la empatía. La empatía es simplemente, sin juzgar a la persona, nosotros sentir esa compasión y ponernos al lado de ellos por lo que ellos están pasando. Jesús es el máximo ejemplo, mis hermanos, de compasión. La palabra dice, y según el texto que leíamos, que cuando Jesús veía a las multitudes, no sintió lástima por ellos, sino que sintió compasión al ver que eran como ovejas que no tenían pastor. Y mire que hoy día anda gente sin pastor, y cuando me refiero a no tener pastor, no me refiero a pastores de iglesias, sino alguien que realmente guíe sus vidas en lo que ellos necesitan. Hay personas que están perdidas en su mente, hay personas que simplemente oyen algo y lo que está de moda es lo que siguen, o las narrativas que a veces se crean a través de los medios sociales o medios de televisión o plataformas, y siguen lo que la moda les está diciendo que deben ser
seguir sin siquiera darse a la tarea de investigar qué hay detrás de estas cosas. Por ejemplo, hay personas que siguen a cantantes simplemente porque están de moda, ¿verdad? No cantan ni bien, pero la gente lo sigue porque eso es lo que le ponen a las personas que deben hacer. Y mira, este es la octava maravilla del mundo, y a este es al que tú debes oír, y este no, porque este cae mal, porque este no lo sigas, pero sigue a este. Y hay personas que simplemente no tienen a un pastor en el sentido de tener a Cristo para que entonces los pueda guiar. Jesús vio a estas personas y vio lo que los movía a ellos. Jesús sabía qué era lo que estaba moviendo a las multitudes, y eso lo movió a ser compasivo. De hecho, cuando tuvieron hambre, mis hermanos, les dio de comer. Note que Él vino a satisfacer una necesidad física, pero realmente al satisfacer una necesidad física, lo que Él estaba mostrando era una necesidad más profunda que había en la gente, que también Él tendría la capacidad de poder suplir. Me refiero a la necesidad del hambre espiritual que había. Esa gente no solamente tenían hambre física, sino que también había algo en su interior que estaba clamando por un alimento diferente y por algo nuevo. A veces nosotros podemos sentir necesidad de algo material cuando realmente lo que necesitamos es algo más profundo, es una relación más cercana con el Señor, es una necesidad de estar con Él, de su palabra, de su presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Entonces Jesús era una persona empática. Era una persona que cuando veía la necesidad, y yo lo mencionaba hace unos días acá, unas semanas atrás, de que nosotros tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos un Dios que se pone al lado nuestro cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Se recuerda cuando hablamos de la tumba de Lázaro. Jesús, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, se puso a llorar, aún sabiendo lo que iba a suceder. Algunos quizás se acuerdan de ese mensaje. Aún sabiendo lo que él iba a hacer, de que Lázaro iba a resucitar, iba a salir de la tumba, aún con todo y eso, al ver el dolor que la familia estaba pasando, Jesús se puso al lado de esa familia y comenzó a llorar al ver el sufrimiento que había en sus corazones. No estaba él fingiendo que sentía dolor, sino al ver el sufrimiento se sintió compasión de ellos y también comenzó a llorar. Y eso nos enseña a nosotros cuán compasivo y cuán empático es el Señor con nosotros cuando estamos pasando por tristeza, cuando estamos pasando quizá algunos por algún tipo de depresión. El Señor está contigo. Él también le duele lo que a ti te duele. Él puede acercarse a ti y decir: mira, vamos a llorar juntos. Este proceso va a pasar y vas a poder mirar la gloria de Dios si tú confías. Todo lo que necesitas es fe, todo lo que necesitas es confiar en mí, y yo estoy contigo para traerte el resultado que necesitas. Una clave para ser feliz, hermano, es permitir que el dolor de otros entre en nuestros corazones. Ahora ya vamos a hablar un poco de nosotros ser compasivos. Nosotros necesitamos, mire, este mundo se está moviendo hacia cosas muy, muy terribles, y vamos a ver cosas bien fuertes que van a suceder. Pero la iglesia no tiene por qué cambiar hacia eso, es decir, no tiene por qué moverse de la misma manera. Porque el mundo está como oveja sin pastor, pero nosotros tenemos un pastor, tenemos a Cristo Jesús que nos ama. Nosotros somos ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros no somos ovejas del mundo, hermano. Mire, a la gente le dicen: haga esto, y la gente, hermano, no sé si han oído la noticia de que ya quieren poner otra de esas cosas que le ponen a uno acá, ¿verdad? No quiero mencionarlo mucho porque vamos a salir en redes sociales. Ya empezaron a hablar de eso. Ya empezaron a hablar de que le van a poner otra vez esa del zorro, pero abajo, ¿verdad? Que usted sabe, no aquí, sino aquí.
Y en cuanto empiezan a decir eso, hermano, la gente empieza a hacerlo. Ya se comprobó que ninguna de esas dos cosas eran buenas para la humanidad. Y a mí me sorprendió, yo he estado en un par de aeropuertos ayer, y me sorprende ver gente ya con dos, no con una, con dos, hermano, simplemente siguiendo, siendo ovejas del sistema en lugar de tener al Señor. Ahora, yo no me estoy burlando de eso. Lo que estoy diciendo es, si nosotros no tomamos a Cristo como nuestro pastor, como el que nos guía, si nosotros no tenemos intimidad con Él, si nosotros no nos encargamos de estar oyendo la palabra de Dios, de estar escudriñando, de estar buscando y de recibir de Dios la instrucción, vamos a terminar haciendo lo que la gente hace. Ahora yo no estoy diciendo, hermano, miren, no ando de rebelde aquí. Lo que yo quiero decir es, pongamos atención a lo que está pasando, y no todo lo que nos dicen que tenemos que hacer es algo bueno para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces y dentro de las cosas que están pasando en el mundo es que la compasión se va perdiendo. Hermano, no hay, mire, no quiero meterme en política, pero de veras, hagamos un paréntesis aquí. Se invierte un montón de dinero en provocar guerras y en hacer esas cosas, y hay un montón de gente viviendo en la calle en este país. Yo no sé si usted ha oído hablar de los zombies de Filadelfia, de esta gente que se ha metido en la droga y están doblados en la calle, drogados, hermano, y no hay quien se compadezca de ellos. ¿Sabe para qué sirve? Para que vayan a tomar videos y lo muestren simplemente, y bueno, por lo menos algo están haciendo, ¿verdad? Le están abriendo los ojos al mundo. Pero no hay quien diga, vamos a invertir dinero en sacar a esa gente de esa condición. No existe en el mundo la compasión, hermano. Lo que existe en el mundo son intereses. La gente simplemente quiere hacer dinero y se preocupa por hacer dinero. Y si ciertas drogas van a causar que mucha gente haga dinero, no importa si matan, no importa si destruyen. Ciertas ideologías que están saliendo en el mundo, que las disfrazan de compasión, no tienen nada que ver con compasión, tiene que ver con dinero, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con personas que se están beneficiando de eso por la necesidad que la gente tiene. Entonces se está perdiendo la compasión, hermano. Cuando nosotros experimentamos la compasión, podemos ver a un perdido y decirles, Cristo te ama, necesitas al Señor. Solo la compasión nos va a mover a nosotros a despertar y a decir, hay un mundo, hay familias, hay personas que necesitan oír de la palabra de Dios, y el Señor me los está poniendo enfrente, y el Señor me los está poniendo al lado. Yo tengo que abrir mi boca, tengo que volver a la compasión una vez más y ver que hay gente que está viviendo como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De veras, se está perdiendo. Es más, cada día en el mundo se va a perder más la compasión. Se va a perder más. La gente se está volviendo insensible, y eso, si nosotros no tenemos cuidado, la iglesia podemos caer en ese pecado de insensibilidad, de no ser sensibles a la necesidad que otros tienen, hermano. De decir, bueno, yo ya soy cristiano para la honra y la gloria del Señor, pero ¿y los que todavía no? Pero ¿y los, gracias a Dios mi matrimonio está bien, y los que no? Gracias a Dios mis hijos están caminando en obediencia, pero ¿y los que no? Entonces algo tenemos nosotros que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un resultado que viene una vez más cuando nosotros sentimos compasión y que nos mueve a hacer algo. Por ejemplo, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, es decir, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, algo que Jesús hizo, y quizá yo en otras ocasiones lo he mencionado acá, es que a él le mostraron un gozo que habría de resultado del sacrificio por la compasión que él sentía por las personas. Jesús, cuando vio a las multitudes
que eran como ovejas sin pastor, eso lo movió a él a hacer algo. No solamente les multiplicó los panes y los peces para que comieran, sino que él estuvo dispuesto a hacer un sacrificio por aquellos que había amado, por los que había sentido compasión. Ahora, ese es algo que nosotros también tenemos que aprender a hacer, hermano. Cuando nosotros vemos una necesidad, a veces hay que hacer un sacrificio, porque a veces, hermanos, somos generosos con el dinero de alguien más, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo. Mire, hermano, de veras, a los pastores nos llueve gente generosa, pero que quieren que nosotros ayudemos. Es decir, viera, ya hay alguien que tiene necesidad, ¿por qué no le ayudan? Dan ganas de decirle, ¿por qué no le ayuda a usted? Si Dios se lo mostró a usted, ¿por qué usted no saca algo? Yo sé que de pronto conforme a la capacidad de cada quien. Yo no estoy diciendo que venda sus carros y los entregue. No, yo no estoy hablando de eso. A veces una cosita puede hacer la diferencia, hermano. A veces algo juntando entre muchos podemos hacer una diferencia, pero a veces simplemente andamos buscando, es que a mí el Señor me usa para hacer canal nada más de bendición, ¿verdad? Pero el puro canal nada más. Hermano, dejemos de ser canales y empecemos a ser fuentes de bendición. Si Dios nos bendice a nosotros, entonces ahí sí funciona lo del canal, ¿verdad? Porque tenemos una fuente de bendición nosotros. Pero simplemente queremos a veces que otros tengan compasión, que otros muestren compasión, y nosotros no queremos hacer absolutamente nada. Llegará el día, hermano, en que dice la Biblia, en que se entregarán unos a otros. Es decir, la gente dejará de tener compasión y por el contrario entregarán a otras personas simplemente sin sentir absolutamente ningún tipo de compasión. Entonces la iglesia no podemos ser insensibles. Debemos saber que cuando somos compasivos, hermano, cuando ayudamos, realmente hay un gozo que viene a nuestras vidas. Es cierto, nos habremos despojado de algo quizá material en nuestras vidas, quizá invertimos de nuestras fuerzas en algo para ayudar a alguien, pero después vendrá un gozo de decir, yo pude hacer algo por esta persona, pude hacer algo por esta vida, pude hablarle a esta alma, ya aunque no me haya hecho caso, yo ya sembré una semilla en su corazón, y tarde o temprano el que da el crecimiento hará la obra en esta persona. Pero yo no me voy a cansar de hacer el bien, porque a su tiempo voy a ver los resultados. Hermano, tenemos que sembrar la semilla del esfuerzo, la semilla de la palabra. Tenemos que hacer algo movidos por la compasión, porque una vez más hay una recompensa. Jesús vio el premio. Jesús vio el gozo que iba a producir, y dice la Biblia que menospreció la vergüenza. ¿Sabe que a Jesús lo avergonzaron como a nadie lo han avergonzado? Para los que piensan que Jesús estaba en la cruz y le tenían aquí su especie de short, no es cierto. Él estaba totalmente desnudo allí. Lo ponen así obviamente porque así lo pintan, ¿no? Ahora, no, yo no sé para qué lo pintan, no debería de ser así, pero realmente él pasó la peor de las vergüenzas. Morir en una cruz no era algo, ahora nosotros lo vemos como porque simboliza la salvación para nosotros, del sacrificio que él hizo, pero realmente en ese tiempo era una deshonra para una persona pasar por ese tipo de muerte, y él estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque tuvo compasión, porque nos amó hasta lo sumo, hermano, que dio su propia vida. Él dijo, no solamente les voy a decir que los amo, les voy a demostrar que realmente los amo. Entonces, hermano, de ese mismo amor tiene que surgir en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros no solamente digamos que amamos, pero también podamos demostrar que amamos a Dios, y por lo tanto de ese amor que hemos recibido del Señor podemos compartir con otras personas también. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Hay una satisfacción cuando se llora
Mire, yo no había visto este pasaje de esta manera. Mateo 5:4, se lo leo yo rápidamente. Dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y siempre lo hemos visto, y es correcto. Llorar, hay que reír con los que se ríen y hay que llorar con los que lloran, ¿verdad? Pero realmente, hermano, hay una promesa de consuelo. Es decir, el consuelo es cuando nosotros sentimos esa satisfacción después de haber sufrido algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo puedo sentir lo que otra persona siente al estar pasando por una situación difícil en su vida, la bendición que viene sobre el que está llorando también vendrá sobre mí por haberme puesto en esa posición. Mire, el sufrimiento es un ingrediente en nuestra vida. Es más, es parte de lo que nosotros vamos a vivir. Y de alguna manera la palabra nos ayuda a nosotros a decir: mira, el sufrimiento es algo a lo que tú debes estar despierto en todo momento. Porque qué bonito es cuando nos está yendo bien y podemos ver el sufrimiento desde lejos, ¿verdad? A mí me está yendo, pero mire, hermano, como dijo aquel chistoso, asustado estoy de lo bien que me está yendo, dijo. Por lo menos se asustó, ¿verdad? Y a veces nos alejamos del sufrimiento porque a nosotros nos está yendo bien. Entonces la sugerencia de la palabra es: no dejes de sufrir. Ahí sí que pare de sufrir no queda aquí, ¿verdad? No hay que parar de sufrir. ¿Por qué? Porque si yo no estoy sufriendo, debo buscar quién está sufriendo para que yo pueda sufrir con él. No hubo mucho amén, hermano. Es que no nos gusta sufrir, ¿verdad? Y tenemos que ser honestos, no nos gusta. Pero mire, busquemos con quién sufrir. Busquemos a quién está en situaciones difíciles. Mire, a los ministros nos toca eso, porque nosotros no tenemos opción. Nosotros tenemos que sufrir con los que sufren. Y algo que yo le pido al Señor con todo mi corazón es: ayúdame a siempre ser sensible a la necesidad de la gente, para que cuando yo vea sufrimiento realmente me pueda sentar como tú te sentabas con los que sufrían y llorabas juntamente con ellos y eras movido a hacer el sacrificio que hiciste para hacer la diferencia en las personas. Iglesia, nosotros representamos a Cristo en esta tierra. Nosotros tenemos que despertar a eso y decir: yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy representante de Cristo, yo tengo que actuar como Él actuaba cuando veía la necesidad. Yo tengo que sufrir, estar dispuesto a sufrir como Él estuvo dispuesto a sufrir, que Él no sufrió por su propio pecado, hermano. Nosotros sufrimos por nuestro propio pecado, pero Él no sufrió por su pecado. Él tomó el pecado de la gente y lo hizo suyo y experimentó lo que cada uno de nosotros hemos sentido y hemos experimentado por causa del pecado. Lo hizo suyo y lo llevó a la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación. Hermano, hay que llorar con los que lloran. Hay que llorar, ¿por qué? Porque habrá consuelo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Veamos algunos ejemplos rápidamente de compasión. Número 1, Jesús se compadecía de los menos importantes. Qué bonito es sentirse importante, ¿no? ¿A alguien le gusta sentirse importante aquí? No, qué espirituales me salieron. Sentirse importante es bonito. Ahora que estuvimos en un congreso allá en Guatemala, el jueves estuvimos predicando allá en un lugar que se llama La Esperanza, y ahí, hermano, tienen una manera de tratarlo a uno impresionante, y uno se siente a veces hasta un poquito incómodo, pero lo hacen sentir a uno importante. Es curioso porque nos trataron bien y todavía me dieron una taza donde decía: fue un privilegio servirle, y los nombres de los muchachos que estuvieron a cargo de cuidarme a mí. Y eso tocó mi corazón, porque yo digo: no necesitan hacer todas esas cosas. Si uno no se cuida, puede tocarle el orgullo, ¿verdad?
Pero a veces uno dice, hey, qué bonito es sentirse importante. Pero fíjese, Jesús se compadecía de los menos importantes. Por eso es que aunque alguien nos haga sentir importantes, nosotros debemos poner los pies sobre la tierra y entender que todo es por gracia y todo es por misericordia. Yo no me canso de decirle al Señor, Señor, realmente no merecemos nada. Realmente yo no merezco nada, porque no he hecho nada para merecer cierta bendición que a veces recibo, y digo, Señor, qué bueno eres tú, qué maravilloso eres tú, esto solo lo haces tú. Pero realmente nosotros debemos pensar en aquellas personas que aparentemente no son importantes, que no son quizá famosos, que no tienen un grupo que los admira, que no tienen un grupo que les aplaude, perdón. Debemos pensar en ellos. Jesús pensaba en ellos. Fíjese, vamos a Lucas capítulo 7 versos 1 y 2. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión vio mire cómo tiene que ver el amor aquí. Porque el siervo del centurión, el centurión era un militar que estaba a cargo de 100 soldados. Entonces, cuando él vio a su siervo, lo había aprendido a amar tanto a su siervo, que deseaba lo bueno para él, deseaba que fuera sano. Si nosotros no dejamos que el amor de Dios fluya a través de nuestras vidas, hermano, no nos va a interesar absolutamente nadie. Porque si nosotros no amamos, no nos importa a alguien que no amamos. ¿Me doy a entender? Y amar a los que están al lado, los familiares, pues eso es relativamente fácil. Y algunos ni siquiera los familiares aman, hermano. De veras. Y vemos eso, y hay gente que no se compadece ni siquiera de su propio papá. Hijos que no se compadecen de los padres, o padres que no se compadecen de los hijos. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que aprender del Señor y recibir del amor de Dios para entonces nosotros movernos a hacer algo. Entonces el centurión amaba al siervo, y como lo amaba, entonces no quería que éste se muriera. Era muy apreciado, el centurión era muy apreciado por los líderes de los judíos, quienes lo consideraban a él digno. Fíjese, versos 3 y 4 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Note, los ancianos llegaron así como en Guatemala decimos cuando alguien tiene cuello, en México se dice palanca, ¿verdad? No sé cómo se dirá en otros países. Pero llegaron así como nosotros podemos acercarnos a Jesús y le vamos a decir que tú eres una persona importante y que eres digno de que le hagas el favor, que te haga el favor que estás pidiendo. Entonces ellos se acercaron y lo consideraban digno a él. Ahora, el problema de esto es cuando nosotros nos consideramos dignos. Porque Dios puede bendecir nuestras vidas. Yo le acabo de mencionar algo que hicieron conmigo que yo bien pudiera sentir. Claro, pues si yo soy el siervo que viene de los estates quietos, digo de los Estados Unidos, y deberían tratarme a mí así. No, hermano, no, si hemos ido a otros lados donde, créame que es otro el trato, ¿verdad? Entonces, no se trata, para recibir un milagro, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, necesitamos saber que no es porque somos dignos, sino más bien Dios se mueve en un ambiente de humildad. Déjelo repito, Dios se mueve en un ambiente de humildad. ¿Por qué Dios no hace algunas cosas a veces entre nosotros o con cierto tipo de gente, hermano? Porque tienen orgullo. Y cuando tienen orgullo, entonces Dios no se mueve. Para los ancianos, para los religiosos, este hombre merecía que Jesús le hiciera un milagro.
Merecía que Jesús le hiciera un favor porque Él era digno. Y a veces nosotros podemos clasificar quién es digno y quién no es digno, hermano. Y ahí es donde Dios a veces nos sorprende, porque vemos cómo Dios bendice a alguien que nosotros no considerábamos que fuera digno de recibir un milagro de parte de Dios. Y no se trata de eso. Más bien se trata de reconocer que nosotros somos indignos. Y lo bueno de este centurión, hermano, es que él no se consideraba digno. Mire lo que sigue diciendo. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, es decir, ya se habían acercado, el centurión envió a él unos amigos. Aquí ya no eran religiosos, sino unos amigos, diciendo, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Note, hermano, se acerca este hombre, una vez más, era un hombre importante. Era un hombre, era un militar. Los militares eran importantes como ahora lo son en cualquier país. Tenían ciertos beneficios, tenían el respeto de la gente porque se encargaban de guardar la nación, de entrarle a las guerras, de pararse y decir vamos a ir al frente y vamos a defender nuestro pueblo. Era gente muy respetada. Y él dijo, mira, Señor, le voy a enviar a alguien. Yo no soy digno de que él venga aquí. Yo no soy digno ni siquiera de pararme yo delante de él y decirle, esta es la necesidad que tengo. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios hoy día, hermano? Si es que nos acercamos. ¿Con qué palabra, con qué actitud nosotros venimos delante de Dios cuando tenemos una necesidad? Señor, yo soy cristiano. Señor, yo hasta diezmo, Padre. Así como queriendo sobornar al Señor, ¿verdad? Yo hasta doy en la iglesia. Y a veces nosotros podemos venir con una actitud de sentirnos dignos de recibir algo del Señor, pero la verdadera actitud y cómo nosotros recibimos de parte de Dios es llegar y decir, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno ni siquiera de arrodillarme delante de ti. Si no fuera por Jesucristo, yo no pudiera hacer esto. Pero porque Él abrió el camino, es que yo puedo venir y decirte, Señor, esta es mi necesidad. Según tu voluntad y como tú quieras hacerlo, tu palabra dice esto. Note, hermano, lo que el hombre tenía era fe en que Jesús solamente tenía que hablar, en que la palabra iba a hacer la diferencia. No necesitaba llegar Jesús y poner la mano sobre el siervo para que sanara. No. Simplemente con la palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que confiar en la palabra. Mire, a veces cuando viene gente así que está media endemoniada, no completamente, pero ya por ahí le van saliendo, ¿verdad? Y miren, necesito que me ore en esto y me saque estos demonios, porque a veces le solicitan eso a uno. Y yo no tengo ningún problema en hacer eso, hermano. De veras no tengo ningún problema. Pero lo veo poco efectivo si la persona no se somete a la palabra de Dios. Porque si eso los exorcistas también lo pueden hacer. ¿Verdad? Los exorcistas van y le bailan, le tiran ahí, le ponen un montón de ramas, le pasan un huevo por acá y el espíritu dice me voy a hacer a un lado. Pero como no se llena la casa, entonces dice, quedó vacía, vámonos, y trae 7 y se meten. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia. Entonces lo que realmente hace la diferencia en nuestras vidas no es una sacudida que alguien venga a pegarnos con una mano, hermano, sino lo que hace la diferencia en nuestras vidas es que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor y entendamos el poder que hay en lo que el Señor mencionó. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Mire, no es durmiendo con una Biblia abierta al lado que usted va a ahuyentar a los espíritus inmundos. Es sometiéndose a la palabra del Señor. No es poniéndole una Biblia en el pecho a una persona que la persona va a ser libre. De veras no, hermano, yo quisiera que así fuera, porque sería mucho más fácil para uno, ¿verdad?
como ministro, le pongo la Biblia, fuera, y ya se fue, ¿verdad? La Biblia, el libro tiene poder. No funciona de esa manera. Entonces cuando vienen aquí yo les digo, mira, si yo no te veo acá, voy a perder mi tiempo, voy a perder mis fuerzas, voy a estar ahí y vamos a estar luchando, pero nada va a pasar. Necesitas venir y llenarte de la palabra de Dios y creer a lo que Dios ha dicho. Y si Dios dice que tú eres libre, y si Dios dice que toda maldición se fue de tu vida, tú debes creer a esa palabra, y eso es lo que hará la diferencia en tu vida, porque Dios te ama, porque Dios tiene compasión de ti, porque Dios quiere sacar de tu vida todo aquello que te está deteniendo. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Y mire lo que dice el centurión, dice verso 8, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, mire, Jesús no necesitó entrar en la casa, no tuvo que ir, una vez más, no tuvo que poner la mano sobre el enfermo. El centurión dijo algo muy importante, dijo, solo di la palabra, solo lo que tú digas, eso va a tener que hacer la enfermedad. Lo que tú digas es lo que ese espíritu inmundo va a tener que obedecer. No son los gritos que nosotros peguemos, hermano, no es el montón de aceite que nosotros, y yo no estoy hablando en contra de eso se puede hacer, qué sé yo, usted quiere ungir su casa, está bien, hágalo, pero sepa que lo que hará la diferencia es el sometimiento a la palabra de Dios, la obediencia, es decir, lo que tú digas, eso es lo que va a suceder, no lo que yo declare simplemente en mis emociones, sino lo que tú has dicho. Y si tú has dicho que yo soy libre, yo soy libre. Y si tú has dicho que yo soy sano, Señor, yo voy a creer que conforme a tu voluntad se hará lo que tú has pronunciado. No es necesario que venga un profeta, no es necesario que venga, qué sé yo, hermano, el título que quiera tener. Lo que tú dijiste es lo que va a funcionar en mi casa. Lo que tú dijiste es lo que va a suceder en mi familia. Si tienes a alguien, hermano, que necesita de la compasión de Dios, di, Señor, esto es lo que tú has dicho. Y no es necesario que yo haga un montón de rituales. Si tú hablaste y tú dijiste, yo lo que creo es en lo que tú has dicho. Y eso va a ser la diferencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Número 2, Jesús es empático con las madres solteras, con las madres que a veces les toca fuerte, ¿verdad? Les toca duro. Verso 11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Nota, hermano, que se hace diferencia entre los discípulos y la gran multitud. Entonces no dice, e iba una gran multitud de discípulos, iban los discípulos, y no se refiere a los 12 solamente, sino a aquellos que realmente eran discípulos del Señor. Entonces hay una diferencia entre ser de la multitud y ser discípulos del Señor. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? O por lo menos queremos ser, ¿verdad? No queremos ser del montón. Y eso no tiene nada que ver con el orgullo, ¿verdad? Sino queremos realmente ser discípulos del Señor, porque queremos parecernos a Él. Y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron.
y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La situación de esta mujer, quizá usted la sabe, era difícil en todo sentido. Primero, era una mujer viuda, hermano, es decir, no tenía esposo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? El único sustento, la única manera de que ella pudiera sostenerse era a través de este hijo. El hijo era el único que podía a ella suplirle para que ella pudiera hacer algo. Recuérdense que en ese tiempo, en esa cultura, las mujeres no trabajaban, no tenían un trabajo para ganarse la vida. No era así. No las remuneraban por lo que ellas hacían. Ellas simplemente se encargaban de su casa. Entonces la situación de la mujer era difícil, añadido al dolor que sentía de que era su hijo el que se había muerto, hermano. También se agregaba el hecho de que su futuro era incierto por lo que ella estaba pasando. Ahora Jesús tuvo compasión de esta mujer, y cuando la vio, Él le dijo: no llores. Y decirle a alguien que está pasando por esa situación: no llores, hermano. Ay, dígale usted a alguien así, mejor no le diga, porque quién sabe cómo le van a responder. Yo he hablado con personas que han perdido familiares muy, muy cercanos, un esposo o algo así, o un hijo, y dicen: lo peor que me pueden decir a mí es que ya salga de mi sufrimiento. Dice, nadie entiende realmente por lo que se está pasando, pero Jesús se acerca y le dice: no llores, no llores, tranquilo. Y yo me imagino que no llegó y le dijo: ya deja de llorar, ya deja de estar sufriendo. Y apenas llevaban ahí al muerto, ¿verdad? Sino que Jesús le dijo: no llores, vas a ver ahora lo que voy a hacer contigo. Al decirle no llores, no era porque no quería que llorara, sino Él le estaba diciendo: mira, estoy a punto de traerte, estás a punto de ver el consuelo, un milagro en tu vida. Espérate lo que voy a hacer en este momento. Y ya lo leímos, el Señor toca el féretro, se detienen, le dice al joven: levántate. Y me encanta esto, ¿sabe por qué? Porque el joven ya descansaba en paz, ¿verdad? Pero le dijo: mira, todavía hay un tiempo en que el que tienes que seguir trabajando para seguir sosteniendo a tú. Entonces la compasión tiene que ver con eso. Restaurar una vida, ¿para qué? Para que sea útil. La compasión de Dios tiene que ver con restaurarnos a nosotros para que nosotros podamos cumplir una función y seguir llevando de alguna manera la compasión y el amor de Dios a otras personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que quizá a veces las madres se han sentido con un hijo que ya pareciera que no tiene ninguna esperanza. Hermana, sigue confiando en el Señor. Sigue creyendo que Dios hará la diferencia. Sigue creyendo. Una vez más, yo sé que en esto soy bastante, repito bastante esto en mis prédicas, porque yo sé que necesitamos nosotros alimentar nuestra fe y decir: Señor, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer la diferencia. Quizá ya ibas sintiendo como que perdías la esperanza. No pierdas la esperanza. El Señor ha tocado a tu vida y ha tocado tu casa, y los hijos son hijos de promesa y volverán y se acercarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha dicho. Hay que creer a la palabra del Señor, y el Señor traerá restauración. Hay que creerlo, hay que creerlo. Así que el Señor siente esa compasión por las madres solteras. Jesús, hermano, es empático con los que se encuentran prisioneros. Isaías capítulo 42 y verso 7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, hablando del Mesías que vendría, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En esta historia, mis hermanos, que vamos a ver en Lucas capítulo 7 y verso 18, y se la cuento rápidamente porque de pronto usted ya la sabe. Lucas narra la historia de
de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que abrió el camino para el Mesías. Dios lo usó a él como un profeta, anunciando que vendría Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús aparece, él es el que dijo, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y dice la palabra que cuando él lo miró, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Lucas cae en la cárcel, hermano. Se puso a andar en contra del sistema, ¿verdad? Se puso a hablar en contra, ya sabe, de algunas cosas que yo hablo aquí a veces. Y se puso a hablar en contra del rey, porque el rey andaba en malos pasos. Entonces, al descubrirlo, lo metieron a la cárcel. Ahora, yo me imagino con qué confianza entró Juan el Bautista a la cárcel, diciendo, pero yo fui el que anuncié al Mesías, así que yo entro en esta cárcel y un ratito nada más y el Señor me va a sacar de aquí, porque la Biblia dice, ya la escritura está, Isaías escribió, porque toda esa escritura ya existía, y dice que Él vino a sacar de la cárcel a los que estaban en la cárcel. Entonces yo poquito tiempo voy a estar aquí. Y de repente Él empezó a sentir que el tiempo pasaba y esto no sucedía. Y esto no había reacción de parte del Señor, hermano, hacia Él. Entonces, ¿qué hace Él? Manda a uno ya un poquito enojadón, ¿verdad? Así como cuando usted estaba esperando un favor y no se lo hicieron. Y usted manda y dice, bueno, ¿me va a hacer el favor o no? Porque hay gente que así exige a veces, que está pidiendo favor, ¿me va a hacer el favor o no? Y algo así, Juan el Bautista manda a estos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a alguien más? Digo, porque yo sigo en la cárcel, sigo en esta situación y no veo que estás haciendo absolutamente nada con esto. No se está cumpliendo la palabra en mí. Sin entender, Juan, hermano, que había un propósito para él. Porque a veces nosotros no entendemos lo que Dios hace, hermano. De veras. Muchas de las cosas que van a suceder en nuestra vida, nosotros no las vamos a entender. Nosotros no vamos a comprenderlo, pero el Señor no dijo que todo lo íbamos a entender. El Señor no dijo que nosotros no íbamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Lo que Él prometió es estar presente por donde quiera que nosotros tuviéramos que pasar. Esa sí es su promesa. Y el Señor puede decirnos hasta ahora, hermano, cuando estabas ahí estaba yo. Señor, ¿por qué no estuviste? No, si ahí estuve. Lo que tenías que hacer era clamar, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. No dice te sacaré y no te preocupes que cada vez que tú llames yo te voy a sacar del problema. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo yo ahí voy a estar. Si clamas vas a sentir que yo estoy ahí. Y como yo he dicho siempre, hermano, cuando uno pasa por un momento de peligro en su vida, no hay mejor cosa que viajar al lado de alguien que sabe qué hacer en momentos de emergencia. Entonces, si en nuestra vida nosotros viajamos con el Señor, por decirlo de esta forma, debemos saber que el experto en todo, hermano, va con nosotros y que Él va a decir, tranquilo, mira, tranquilo, yo estoy aquí y voy a seguir adelante contigo. Entonces, ¿cuál era el problema de Juan, hermano? Que se enfocó en lo que Jesús no estaba haciendo en lugar de enfocarse en lo que Jesús sí estaba haciendo. Porque dice la Biblia que Jesús no se puso a defender su título. Jesús no dijo, ¿qué pasó? ¿Estás dudando de que yo soy el Mesías? ¿Estás dudando de mi apostolado? Porque Jesús era un apóstol enviado del Padre. ¿Estás dudando de quién soy yo en realidad? Y no, se puso a sanar a algunos enfermos que estaban ahí y le dijo, mira, dile a Juan que aquí los ciegos están viendo, que los cojos están caminando. Que no le suceda a él no quiere decir que no está sucediendo. Hay un propósito en eso. Señor, pero mira, de este lado sí está pasando y aquí las cosas se están restaurando y se están viendo. Sí, pero ves, es mi mano la que está trabajando ahí. Crees en mí, tranquilo que viene tu tiempo.
tranquilo que soy yo el que estoy en control de todas las cosas. Sigue creyendo, sigue caminando, no dudes. Mire, la diferencia, hermano, entre Pablo y Silas y Juan el Bautista es abismal. Pablo y Silas entraron en la cárcel y no se pusieron, ay, no se podrá aparecer el Señor otra vez como se me apareció allá rumbo a Damasco, para preguntarle si nos va a sacar o qué va a pasar aquí. Miren, no se enfocaron en ver a qué hora lo sacaban de la cárcel. Es más, Pablo pasó más en la cárcel que afuera durante su ministerio. Y desde ahí no perdía tiempo de escribirle a la gente, anímense, otra vez les digo, regocíjense. Él sabía que Dios estaba en control de todas las cosas y que si estaba en una cárcel era por un propósito que Dios tenía. Entonces, cuando Pablo y Silas entraron en la cárcel, ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos lamentamos aquí el resto de la existencia o qué vamos a hacer? No nos vamos a enfocar en que Dios nos saque de aquí, nos vamos a enfocar en adorarlo aún donde estamos. Ouch. Y a veces nosotros con un problema no queremos adorar. Y a veces nosotros con una pequeña cosa. Pero mire, Dios es compasivo y Dios se mueve a pesar de nuestras dudas y a pesar de ciertas cosas. Pero en este caso, ellos no dudaron, se pusieron a alabar al Señor. Y usted conoce la historia. La cárcel comenzó a temblar, aunque el sistema estaba en contra de ellos, aunque el mismo sistema los había encarcelado, hermano, aunque el mismo sistema los había metido ahí porque ellos andaban predicando la palabra y andaban teniendo compasión de la gente y andaban haciendo todas estas cosas. La cárcel tembló, las puertas se abrieron y el mismo guardia fue el que los tomó después de una conversación y se los llevó a su casa y les dijo, les curó las heridas porque los habían golpeado también, y él mismo le dijo qué tengo que hacer y le predicaron y tuvieron compasión de él y uno más se salvó. Entendieron y dijeron, si a esto vinimos, a esta cárcel, ya entendimos por qué Dios permitió que nosotros entráramos aquí. Ahora hay una familia restaurada, ahora hay una familia que se ha entregado al Señor y el Señor lo sacó de ahí, hermano. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. La empatía, hermano, cambia nuestra forma de ver a los demás. Le leo este pasaje y con esto voy a terminar. Lucas 7:36 al 39. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fariseo era un religioso. La palabra fariseo, para los que no sabían, significa separatista. Es decir, ellos se separan. Se llaman fariseos porque ellos se separan de la gente. Ellos ven al pecador, y digo ven porque todavía existen. Y uno que otro cristiano que se parece a los fariseos, ¿verdad? Entonces ven a la gente de manera distinta. Dicen, no, aquel porque es un pecador, aquel porque es un ingrato, aquel porque no canta igual que yo, aquel porque no se peina de esta manera. Entonces empiezan a separar y hacen una diferencia entre una persona que es de afuera y una persona que es de adentro. Es decir, no la ven de la misma manera que los ve el Señor, porque el Señor la misma compasión y el mismo amor que tiene por usted y por mí, tiene por el que está perdido. ¿Usted sabía eso? Que Dios ama de la misma manera a estas personas. Por supuesto, nosotros que experimentamos su amor, venimos bajo la bendición de Él y experimentamos cosas lindas, pero Él siente el mismo amor. Entonces este fariseo era un separatista, era alguien, para los que no saben, los fariseos se ponían una cosa aquí para no ver, así parecían caballos, ¿verdad? ¿Has visto que los caballos les ponen acá para que no se distraigan? Ellos se ponían una cosa aquí para no ver a los lados. Ellos se cubrían totalmente porque, y si veían a alguien que lo consideraban pecador, no se acercaban a él. Entonces, mire lo que pasa. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y note que Jesús no discriminaba a nadie. Aún este fariseo, que estaba en contra de las enseñanzas que él daba, dijo, me invitas a tu casa, yo voy, ¿verdad? Nada más que vas a tener que oír lo que yo voy a decir. Entonces, dice, entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, es decir, lo dijo para sí mismo, no lo expresó: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es, ¿qué? Pecadora. El fariseo vio a la mujer en su estado presente, pero Jesús, que tenía compasión de ella, la vio con una visión distinta. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver el valor en las personas por el amor que Dios les tiene. Y podemos ver a alguien y decir: mira, yo sé que esta persona puede ser diferente. No vamos a poder nosotros compartir el evangelio con otras personas si nosotros carecemos de compasión, si nosotros carecemos de la visión que Dios tiene sobre las personas y decir: yo sé que Dios puede hacer un milagro en esta persona, yo sé que Dios puede transformarla y puede cambiarla. Jesús, hermano, vio en esta mujer una necesidad tremenda. Vio al religioso y al religioso simplemente lo reprendió. Pero a la mujer que llegó, y note, hermano, dice la Biblia que quebró el frasco de alabastro y lo derramó. Ya sabemos, era un perfume muy caro, era algo de mucho valor, sobre todo para las mujeres en aquel tiempo. Y con el cabello, como, bien bonito eso, ¿verdad? Porque dijo: mira, voy a derramar el perfume, pero dentro del perfume no solamente le van a oler bien los pies a Jesús, sino que yo también voy a oler bien. Y esto tiene que ver con la forma en que nosotros adoramos, hermano. Cuando nosotros salimos de este lugar, y voy a decir una vez más esto, deberíamos salir oliendo a Cristo, por la actitud que nosotros tenemos. El fariseo, separatista. La mujer dijo: no me importa qué es el fariseo yo voy a entrar en su casa, porque a quien yo vengo a adorar es a Jesús. ¿Qué me importa el separatista? ¿Qué me importa el que me ve de menos? Yo al que quiero adorar es a Cristo Jesús. Y cuando adoras a Cristo Jesús, hueles a Él, hermano. La única que salió de ese lugar oliendo a Cristo fue la mujer que adoró, la que derramó el perfume. Por eso, hermano, aprovechemos cuando venimos a este lugar, adoremos al Señor, aprovechemos los momentos en nuestra casa donde tenemos el tiempo para doblar las rodillas y decir: Señor, aunque nadie me está viendo, yo voy a adorarte con todo mi corazón. Y mire, hermano, va a andar usted oliendo a Cristo. Y créame que Cristo huele bien, que Jesús huele bien, porque Él es santo, porque Él es limpio, porque no hay nadie como Él. La respuesta de Jesús al fariseo fue que quien perdona más, a quien se le perdona más, es quien más ama. ¿A cuántos el Señor los ha perdonado, hermano? ¿Cuántos hemos hecho cosas que no merecen perdón? ¿Ha oído usted esa frase? Eso no tiene perdón de Dios. Realmente casi todo tiene perdón de Dios. Casi todo tiene perdón de Dios. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos perdona. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Al que más se le perdona, ame más. Porque si no, entonces solo sentimos remordimiento y nos arrepentimos, pero nada pasó. Si Dios te ha perdonado, hermano, la reacción debe ser amarlo más. Es amarlo más. Si Él tuvo compasión de nosotros por ese amor que Él derramó sobre nuestras vidas y el amor que ahora nosotros le tenemos a Él, debemos también sentir compasión por los demás. El que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ama a Dios. Entonces, reaccionemos y hagamos las cosas conforme a la palabra del Señor
y dejemos que nuestras vidas sean usadas por Él, recibiendo de su amor, amándolo a Él por sobre todas las cosas y amando a los demás como a nosotros mismos. De eso se trata la empatía, de eso se trata la compasión. Póngase de pie, por favor.